A la semana de estar trabajando, Elena tenía a los 7 miembros de la familia desconcertados. Los niños estaban limpios y empezaban a tranquilizarse, hasta comenzaron a buscarla y nombrarla, porque Elena introdujo la magia en esa casa sin sueños. Transformó las comidas en una reunión de hadas y princesas, de lobos y sapos, que se convierten en carrozas con príncipes que luchan con dragones. Combatió los berrinches con metamorfosis logradas gracias a un vestido largo y una colcha a modo de capa para convertir a la niña angustiada en una princesa. Logró que los sueños fantasiosos fueran realidad, con una silla puesta al revés para volar las naves al espacio. La casa se llenó de sol porque Elena corrió todas las cortinas. Bastante oscuridad he pasado, decía para quien quisiera escucharla. La casa se llenó de música porque a Elena le gustaba escuchar la radio, salvo que alguien esté estudiando. También se llenó de aromas porque en la cocina algún plato raro salía de sus manos, que causaba risa a los más grandes, porque ella introdujo comidas desconocidas. Pero bien que se las comen. Con ella entraron las tortas de cumpleaños, los globos, las canciones infantiles. Hasta desempolvó la máquina de coser. Elena, dijo el doctor desde la puerta de la cocina, ¿no le indiqué que Valeria debe tomar esta pastilla antes de comer? ¿Para qué quiere esas pastillas? Porque está siempre muy inapetente. ¿No ve que está muy pálida? Elena miró a la niña. Después miró al doctor y dijo, no, siempre come todo. ¿No ve que está linda con color en sus mejillas? El doctor miró a la niña. Después miró a Elena y dijo, ¿sin las pastillas? ¿Cómo lo logró? Elena detuvo la cuchara con que alimentaba a la pequeña María Inés. Pensó un momento para dar forma a una larga explicación acerca de los niños y el amor, y todo lo que significa un beso antes de comer, y la influencia ejercida sobre sus espíritus de un buen postre, y finalmente dijo, con magia. Pero el doctor comprendió y se rió. Hacía tanto que no reía. Era cierto, Elena era toda magia, porque había transformado su casa fría en un hogar cálido. Lo notó porque durante los últimos días deseaba terminar con sus pacientes para volver a su casa. Sabía que si hacía frío, la estufa estaría encendida. Si tenía hambre, la mesa estaría puesta. Sabía que encontraría a sus pequeños haciendo alguna cosa estrafalaria en las escaleras o debajo de la mesa, pero estarían tranquilos. Hasta se dio cuenta de que le daban un beso cuando él llegaba. A Elena nadie la venía a buscar. Elena nunca se tomaba días libres ni feriados. Elena no los trataba de usted a sus hijos mayores. Era rara Elena. El doctor le devolvió el documento con el primer pago. Desde la muerte de su segunda esposa, el doctor Francisco Monterrey se había sumido en un abismo de amargura y soledad, resuelta en la constante evasión hacia sus investigaciones, sus consultorios, el hospital y la facultad. Reconocido como médico cardiólogo, excelente, era invitado a congresos y conferencias, hacía publicaciones, preparaba libros, viajaba para aprender sobre trasplantes. Era sensible y amaba su profesión, de manera que atendía a todos sus pacientes con el mismo desvelo, tanto en el hospital, en forma gratuita, como en sus consultorios. Tenía un alto sentido de la ética médica y no podía permanecer indiferente al drama de los más humildes. Por eso era también convocado por el sector gobernante para que apoyara las gestiones hospitalarias. La gente lo quería, pero su casa era un dolor. 2 veces viudo, tenía 3 hijos de su primera esposa, a la que había amado con las fuerzas y la pasión de la juventud.
de las ilusiones, de los años de lucha, y 3 más pequeños de su segunda esposa, a la que también había querido mucho, pero no con la misma intensidad. De todas formas, ahí estaban los 6 en distintas edades, confundidos en su nido devastado por el abandono y la desorganización. Muchas veces él no volvía hasta muy tarde, escudado en su trabajo, pero en realidad, y él lo sabía, no deseaba afrontar ese puñado de problemas sencillos que él era incapaz de resolver. Cuando la desesperación empezaba a apoderarse del espíritu de cada uno de los Monterrey, apareció Elena. Como si tuviera una varita mágica, tocó a los más chicos primero y puso alegría en sus corazoncitos angustiados. Descubrió sus gustos y necesidades, sus ritmos, sus caprichos, y fue dándole a su casa la forma justa. Y el caos fue cediendo, el ambiente se fue llenando de una brisa fresca, de un aire de otro color distinto del gris. Elena sentía en su corazón el dolor de los hijos propios, a quienes no había visto en 10 años, pero se había decidido a vivir porque ella siempre fue ese montón de cariño puesto y desparramado por todos lados. Quizás por eso pagó con una prisión brutal. La casa de los Monterrey se le fue metiendo en el cuerpo y en su alma, porque llenaba su vida de sentido, y porque creyó entender que los caminos impensados para cada uno están puestos de antemano para que cada uno cumpla su misión. En su cuerpo las cicatrices se iban borrando y el dolor se iba apagando. Por las noches el sueño abarcaba todo su espíritu y relajaba su cuerpo cansado. Ya no escuchaba los ruidos de llaves y candados, de gritos y botas que golpeaban en el piso de piedra. Ahora su respiración era suave. Los niños que eran ajenos, que habían sido ajenos, eran cada vez más parte de su vida, y no sabía bien por qué. Tal vez porque quiso compensar en unos el amor que debió negarles a los otros, y tal vez porque aceptó el punto final de su viaje, emprendido al azar para darle el rumbo escrito para su vida. Sus brazos comenzaron a llenarse de niños, ropa, comestibles, ollas, plancha. Sus brazos estaban siempre llenos. La sonrisa le fue cambiando la expresión al mismo tiempo que la risa cambiaba la cara de los pequeños. Un aire distinto cruzaba el living. Se metía en los dormitorios, salía por la ventana y llenaba los roperos. Un aire como una melodía que empezaba a arrullar en los corazones, despertando viejos anhelos ahogados por el imposible o por una incomprensible fatalidad. Elena sintió los hijos como propios y la casa como suya. La tomó así desde que llegó, aún desde antes, desde que subió al colectivo elegido casualmente o por alguna razón invisible que responde perfectamente a un plan ignoto. Puesto que no murió en los días del horror, habría de vivir con todo su ser. Por eso dejaba a cada uno de los Monterrey sorprendidos, desconcertados y a veces intrigados. Elena tomó posesión de la casa y de sus habitantes. El corazón solitario de Silvia solo pedía más espacio para su soledad. Recordaba a su madre, que murió cuando ella tenía 5 años, y sufrió junto a su padre el inmenso dolor de no tenerla más. Después fue Marita, los celos por los hermanos que llegaban y que arrinconaban sus 10 años sedientos de mamá, y luego su adolescencia, sin más apoyo que el que una débil varilla puede dar a una vigorosa planta creciente. Silvia se fue pegando a su padre, y su padre vio en sus ojos su misma mirada, sus actitudes repetidas en la hija que al crecer buscaba enredársele en el alma para copiar su imagen, la única perenne e inquebrantable. Transitando su adolescencia, se tornó bonita, y sus ojos adquirieron ese tono de melancolía que no la dejó jamás.
Se volcó a los libros y decidió firmemente que seguiría los pasos de su papá. El doctor Monterrey hizo de Silvia su hija preferida. Le hizo construir un dormitorio espacioso, con baño, como una burbuja de cristal, en la que ella se mantenía fuera de los asuntos domésticos, como una mariposa en su cápsula. Silvia decoró la habitación de blanco, con cortinas con vuelos, con espejos de luna larga, con sueños de muchas lunas, y allí se refugió. Elena la sorprendía cuando le llevaba un vaso de jugo con un sándwich a media mañana para decirle que es importante que te alimentes bien, porque estudiar desgasta muchas energías. Luego de mirarla, agregaba, te has peinado bonito hoy, y se iba, dejándole un color de mimos que Silvia agradecía. Marcos intentaba estudiar para la prueba de inglés. Estaba en quinto y sus notas no eran para enorgullecerse, porque la verdad no le pongo ni 5 de atención a la escuela. Me tiene todo medio hastiado y a mí me tira irme a la mierda de aquí, porque al final todo es un bodrio, y mi viejo que le importa un comino si voy o no voy, o si vengo. Al fin, yo quiero otra cosa, y me doy cuenta, se cree que no lo veo, que más bien somos un estorbo, que no lo dejamos en paz con sus libros, y se tienen que morir, y se murió Marita, y se pudrió todo, y mi papá no es papá ni es nada, y parece una sombra en la casa, que casi no viene, y hace un frío infernal, y nadie prendió una estufa, y yo tampoco, porque ya me voy. Pero ¿dónde? ¿Qué sé yo? Al bar Troya. Ya me acuerdo que allí se juntan unos tipos piolas, que se han hecho amigos míos. Son unos vagos como yo, va. Me voy a alguna parte, donde no escuche pendejos llorar, y haya algo que comer. Total, él ni se entera porque no ha vuelto del hospital. Ahora que es director, menos. Y si vuelve me da lo mismo, porque total ni sabe si estoy o no, y ni pregunta. Y si pregunta, igual le da, porque yo no soy su paciente, así que no cuento. Me voy y listo. ¿A dónde vas, Marcos? Elena estaba poniendo la mesa. En la estufa los leños encendidos daban calidez al comedor. Voy a salir. Ahora no, ya vamos a cenar. No debieras irte ahora. Usted no me diga lo que tengo que hacer. Si me da la gana, me voy. Pero no te da la gana, porque yo cociné para ustedes y ustedes van a comer. Guárdelo para la vuelta. Y Marcos salió. En la calle el aire frío lo estremeció. Tenía que admitir que ahora las cosas cambiaban. Bueno, pero a mí qué me importa. Esa sirvientita hace bien las cosas. Es eficiente, como dice Silvia. Pero ¿qué va a comer uno solo como un perro, si no dan ganas? Aunque es divertida y cocina sabroso, a mí no me importa. A nadie en mi casa le importa de nadie. Así que me voy al Troya, y si están esos vagos, alguna joda armamos para pasarla. Que se vaya a la mierda el inglés. Cuando entró aquel sábado se quedó frío. Jamás había visto su comedor así. Había una gran mesa tendida con muchos platos de colores. Había globos colgados de la lámpara, de las paredes. Había guirnaldas colgando por todas partes. Había muchos chicos que corrían. Una torta con velitas. Pablito, con su rostro de sol, los ojos como lentejuelas. Fernando no recordaba que en su casa hubiera pasado jamás semejante murga. Los cumpleaños más bien se nombraban para olvidarlos. Elena volaba de una punta a la otra, sirviendo jugos, golosinas y pasteles, y el bullicio subía hasta el techo, rebotaba en las paredes y llenaba su cuerpo. Se quedó un momento mirando. No podía decidir entre el encanto y el fastidio. Elena lo vio y le pasó un plato con algo mientras decía, vení, ayúdame. A mí me dice, qué bodrio es este. Trató de esquivar el pedido. Es el cumpleaños de tu hermano, así que ayúdame a descolgar globos y repartirlos a los chicos. Yo, no, yo me voy.
Subió a su habitación, pero algo se le quedó prendido en el resto de niñez que le quedaba, o en algún rincón de ahogadas ilusiones que lo obligó a bajar. ¿Papá sabe de esto?, preguntó entre los gritos infantiles. Por supuesto, ya viene. Bajá los globos y repartilos. Fernando se vio de repente rodeado de chiquillos que gritaban a su alrededor, y en unos minutos el comedor fue invadido por burbujas flotantes que los niños arrojaban por todas partes. Cuando los invitados se fueron, Pablito estaba como si caminara entre nubes, o como si una de las historias de hadas madrinas se hubiera hecho realidad. Abrazó a Elena con fuerzas, mientras el doctor los miraba inquieto. Elena se ha tomado demasiado trabajo, le dijo como agradeciendo. Ella iba y venía, ordenando vasos, manteles, platos. Apenas sí lo escuchó. Es importante para él, vale la pena el trabajo. Y no se lo oyó más, porque volvió hacia la cocina. ¿Qué cosa esta Elena? Mirá que se ha metido con todo a esta casa. ¿Quién diría cuando llegó, tan delgadita y decidida? En fin, mientras cuida a los niños, que haga estas cosas. No molestan, más bien ayudan. Ahora, si se llega a ir, no podría recomponer más a los chicos. Ese va a ser el problema. Si se llega a ir. Creo que ya no podré irme más. Desde que Pablito me abrazó con tanta alegría, ¿cómo le explico ahora a Valeria que yo no soy su mamá? Se lo tengo que explicar, porque no dejaré que siga creciendo con ese error. El doctor no lo consentiría. No, decididamente ya no me voy más. Tengo que cerrar fuerte una parte de mi corazón y regalar así totalmente la otra parte e intentar la vida. Cuando el doctor terminaba de cenar y ya los más chicos se iban a dormir, se sentaba en el living con la luz de la lámpara solamente. Casi siempre volvía tarde y cerraba los ojos un rato para descansar. Elena le servía una copita de su licor preferido. Había retomado esa costumbre hacía un par de semanas, cuando se dio cuenta de que había vuelto el orden y la paz que proporcionaba a su espíritu el saber que las cosas estarían equilibradamente bien. Se sentía más tranquilo ahora que no tenía que evadirse de esos inmanejables asuntos domésticos que lo habían amargado durante los últimos 8 meses, desde la muerte de Marita. Creía que sus hijos estaban atendidos y él podía volcarse a su profesión que le tomaba todas las horas de sus días y toda la fuerza de sus años. Por eso volvía a su costumbre de tomar un licor en el living antes de irse a dormir. Pero esa noche, Elena se sentó frente a él como una reina a punto de dictar una orden. La dejó hablar porque, como era su costumbre, lo tomaba desprevenido. ¿Podemos conversar un asunto que me tiene preocupada? Lo más sorprendente fue que ella también se sirvió una copita de licor. Elena continuó sin esperar respuesta. Estaba decidida a emprender el rescate de los otros 3 vástagos ahora que había controlado a los más chicos. Creo que debería prestarle más atención a los muchachos. El doctor la miró sin entender. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No me gusta lo que hacen. Son chicos todavía y se van a meter en líos. Hasta puede ser peligroso. Empezó a molestarse. ¿Cree que mis hijos no saben comportarse? Elena buscó la forma de apaciguarlo. No hablaba de eso. Su tono fue cortante. ¿De qué habla entonces? Se está metiendo demasiado en los asuntos de la familia. Ella mantuvo la calma. Ya se había dado cuenta de que el doctor no tenía idea de lo que estaba sucediendo a sus espaldas, y también sabía que el enojo era parte de su cansancio. De manera que suavizó la voz para decir: no quise que se enojara, solo le prevengo, porque los he observado.
y sé que no están haciendo las cosas bien. Continuó sin detenerse. Marcos sale con unos tipos nada confiables. Lo han venido a buscar y me doy cuenta. Además vuelven tarde y... Definitivamente el doctor se molestó. Habló con rispidez. Usted preocúpese de los trabajos de la casa y deje de meterse con mis hijos. Ellos saben lo que hacen. Elena buscó la forma de abordar el tema desde otro ángulo, de inteligencia rápida, aunque poco perspicaz. Muchas veces sus conversaciones llevaban a confrontarlos. Se parecían en la firmeza con que ambos defendían sus pensamientos y eso mismo fue creando mutua admiración. No se enoje, doctor. Nadie dice que sean malos, ni que no sepan comportarse. Lo que usted debe entender es que todavía no tienen alas firmes y necesitan que se les diga hasta dónde pueden volar. Levantó la voz cuando resumió. Sus hijos están muy solos, doctor. Don Francisco quedó unos instantes en silencio, tratando de asimilar esa última afirmación. Algo desconcertado, preguntó como afirmando: ¿acaso ellos le dijeron algo? ¿Acaso no me tienen confianza? No hace falta que lo digan para darme cuenta. Aparentemente ellos saben todo. Esa es la señal más clara de que lo están necesitando. El doctor no comprendía, no sabía bien de qué le hablaba Elena. Él había sido joven y había transitado un camino recto y definido hacia el rumbo propuesto. Su padre había sido un noble propietario español, con claras ideas de sus deberes, y él había aprendido que las cosas se hacían de una determinada manera. No comprendía qué clase de problemas podían tener sus hijos. Seguramente eran cosas de mujeres. Seguramente los muchachos hacían travesuras intrascendentes propias de la edad. Si necesitan algo, no tienen más que pedirlo. Ellos ya saben. Elena se dio cuenta de que hablaban cosas diferentes. ¿Cómo explicarle que... Doctor, ¿cómo le explico? No se piden esas cosas. Los padres las dan, pero los hijos no las piden. El doctor se exasperó. Ya era suficiente. Entonces ordenó: mire, Elena, estoy muy cansado y me he tomado unos minutos para relajarme. Déjeme historias, por favor. Puede retirarse. Elena se quedó preocupada. De una cosa estaba segura. Tenía razón. Esos chicos no andaban por buen camino. Mirá, Fernando, ¿qué hace en la escuela? Todo menos estudiar, porque ni los libros se le ven. Y esos tipos que lo vienen a buscar a Marcos tienen cara de... ¿Dónde he visto yo caras como esas? Silvita es estudiosa, claro, porque se refugia en los libros, pero una jovencita como ella debería divertirse un poco. El doctor está contento con ella, porque está haciendo la carrera rapidísimo, pero a esa chica le falta, ¿cómo diré? Se está convirtiendo en una máquina. Está ciego el doctor y se va a llevar una sorpresa.